Según el gobierno, la falta de combustible no se solucionará hasta que Bolivia vuelva a tener divisas. Necesitamos semanalmente aproximadamente 60 millones de dólares para comprar combustible. Lo que no tenemos son las divisas. Tenemos un boicot dentro de la Asamblea. Culpan a la Asamblea Legislativa Plurinacional del problema, pues piden que se aprueben los créditos que están en análisis. Desde YPFB dijeron lo mismo. Si el día de mañana la Asamblea nos aprueba un crédito, esas cisternas mañana mismo están descargadas. El gobierno dice que el bloqueo de créditos en el legislativo no permite una solución a este conflicto que lleva meses en el país. Lo que están haciendo quienes bloquean esto es perjudicar la economía del pueblo y ocasionar estos problemas, justamente generando un malestar en la población. ¿Pero los créditos eran para eso? Según la nómina, son en total 16 proyectos de ley de créditos, pero ninguna para combustible. Por ejemplo, en la Cámara de Senadores está el préstamo de apoyo de emergencia para la respuesta a la situación del COVID-19 de la agencia japonesa JICA, por $100 millones aproximadamente. La agenda al contrato de préstamo de la CFA 9545, proyecto de construcción de la doble vía Caracollo-Colomi tramo 2B y del tramo Confital-Bombeo por $88 millones, proyecto el cual estaría en el Senado desde agosto del 2023. El crédito para el programa de apoyo de la gestión de riesgos ante eventos adversos al clima, por $75 millones que estaría en el Senado desde septiembre del 2024. El proyecto de gestión resiliente del agua para riego comunitario y familiar financiado por el Banco Mundial por un monto de $150 millones. Y finalmente el préstamo para el programa de integración urbana del Parque Lineal La Paz El Alto, por $30 millones que estaría en el Senado desde enero del 2024. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados están proyectos de ley de créditos para el programa de apoyo a la prevención de desarrollo financiado por el BID por un monto de $52 millones que no es aprobado desde febrero del 2023. El Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo Fase 2 financiado por Complata por $100 millones que espera desde mayo del 2024. El préstamo para el Programa Nacional de Implementación de Plazas y Museos del Bicentenario de Bolivia financiado por la CAF por un monto de $75 millones, el cual está desde junio del 2024. El Programa de Generación de Energía Renovable Proyecto Planta Solar Contorno Bajo 1 financiado por la KfW de la Cooperación Alemana que tiene un monto aproximado de $37.840.000, el cual fue presentado en agosto del mismo año. Figura también el Programa Nacional de Infraestructuras Complementarias para Espacios Deportivos en Unidades Educativas de Bolivia, que se firmó con Complata por $50 millones y está pendiente desde septiembre del 2024. El Programa Nacional de Puentes para el Desarrollo financiado por la CAF por un monto de $110 millones que espera desde diciembre del 2024. Y el proyecto de desarrollo de una planta refinadora de zinc en Oruro tramitado por el Exim Bank de China por un monto de $329 millones, el cual fue presentado en enero de este año. En total son más de $1.667 millones que supuestamente darán liquidez al país para comprar combustible. Cuando se aprueben esos créditos, entran dólares. Nosotros aquí adentro, la inversión se hace en bolivianos y esos dólares que van al Banco Central nos sirven precisamente para la compra de combustible. Pero, ¿esta es realmente la solución? ¿Cuánto tiempo demoraría que estas divisas estén ya circulando en el país? Hay muchas preguntas aún por responder y pocas respuestas. Y demandas de varios sectores que piden una solución al desabastecimiento del combustible. Lo que la población necesita es diésel y gasolina. Ya lo ha visto usted, ninguno de los créditos que están ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores dice que es para comprar combustible, pero el gobierno insiste, dice que necesitan esos dólares para poder adquirir los carburantes. Ahora, ¿qué posición hay de parte de algunos parlamentarios? Estamos en este momento a esta hora de la mañana con el diputado Jairo Guiteras de Comunidad Ciudadana, a quien quiero darle la bienvenida y preguntarle por su opinión al respecto de lo que acabamos de ver, porque, reitero, el gobierno insiste en que con este dinero se puede comprar combustible. Buenos días, diputado. Buenos días, un placer conversar con ustedes y sobre todo darle a conocer al pueblo boliviano la verdad y cómo el gobierno le ha venido mintiendo sistemáticamente. La situación de los créditos que el gobierno argumenta que esa es la razón por la cual hoy no tenemos combustible es absolutamente falsa. Ninguno de los créditos, como bien se mencionaba en la nota anterior, ninguno de los créditos son o para compra de combustible
o en su defecto de libre disponibilidad del gobierno. Absolutamente todos los créditos que están en la Asamblea Legislativa, tanto en Senado como en diputados, tienen un destino específico: carreteras, plazas y museos para el Bicentenario, puentes, proyectos sociales, y ninguno de estos créditos tiene como destino la compra de combustible. Pero más allá de eso, hay que mostrarle al pueblo boliviano: esto es el MAS, este es el modelo del movimiento al socialismo. No podemos ser un país dependiente de los créditos. Imagínense que nosotros tengamos que esperar créditos para poder abastecer de combustible al país. Lastimosamente, esa es la cruda realidad a la que el MAS nos ha llevado. Diputado, leyendo algunas declaraciones que se han dado en estos días, por ejemplo, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, decía que se intenta confundir la ciudadanía diciendo que los créditos no están destinados a la compra de combustibles, pero dice que es falso. Dice, no están específicamente para eso, pero generan disponibilidad de dólares para que puedan usarse para este fin. ¿Es posible esto? Eso, primero que nada, es ilegal, y segundo, no es posible en la práctica. Existen contratos suscritos entre el Estado y organismos internacionales que son los que financian estos proyectos. Entonces, si el Estado suscribe un contrato con un organismo internacional, la CAF, Fonplata, el Fondo Monetario Internacional, cualquiera de estos organismos, te dan un dinero, te financian un determinado proyecto. No se puede destinar un dinero que ya tiene una utilidad en otro objetivo, que es la compra de combustible. Yo le voy a poner un ejemplo al pueblo boliviano para que lo entendamos con mayor claridad. Una familia que tiene sus recursos destinados para pagar la luz y para pagar el agua. Si a esta familia le cortan el agua y utiliza los recursos para pagar la luz, para cubrir este bache del agua, después se va a quedar sin luz. Eso es lo que pasa en esta situación. Primero que nada, que no se resuelve el problema, y no se trata, como decía el presidente de YPFB, no se trata de un bache, se trata de un problema estructural, y los problemas estructurales se resuelven con medidas estructurales. Hablando de problemas, diputado, y quiero pasar también a una denuncia que usted ha dado a conocer de algunas irregularidades con las empresas con las que trabaja YPFB para adquirir el combustible. Hablamos de un tercero que estaría implicado en algunas irregularidades. ¿Usted tiene más detalles, diputado? Así es, estamos hablando del señor Omar Alarcón Saigua, quien es el gerente de la empresa Bot Trading S.A. Es una empresa constituida en Paraguay, subsidiaria de YPFB, que es quien le vende combustible a Bolivia. ¿Y quién es la empresa que compra combustible en Bolivia? La empresa que compra combustible en Bolivia es YPFB Refinación. ¿Y qué es lo paradójico acá? Que este señor también es gerente general de YPFB Refinación. Entonces, aquí, ¿cuál es la situación? Que la persona que firma como vendedora del combustible también firma como compradora. Esto, lógicamente, da lugar a que se produzcan muchísimas irregularidades. Sí. Uno de esos hechos es que en el 2023 ya han habido denuncias de más de 6 millones de dólares en sobreprecios vendidos por Bot Trading a Bolivia. Diputado, si me permite unos minutos, en este momento estamos enlazados a nivel nacional también con una entrevista con el presidente de YPFB, Armindo Orgateni. Vamos a escucharlo para ver la posición que tienen hasta el momento con relación a la crisis de combustible, luego lo analizamos. Un 60% de los despachos vamos a ir subiendo a un 70-80% paulatinamente hasta el fin de semana, ¿no? Entonces, que la población esté tranquila, que si estamos con medio tanque no es necesario ir a hacer fila, porque la fila ahora va a ser más complicada hacerla que en 2-3 días, porque vamos a tener mayor combustible. Bien, presidente, usted nos hablaba, nos decía, necesitamos por lo menos un crédito, pero entiendo también de que Yacimientos hay un presupuesto para la compra de combustible. No entiendo el crédito, para qué lo necesitan, pero sí ya tenemos un presupuesto para comprar combustible. ¿Nos podría explicar, por favor? Claro, nosotros el presupuesto, los recursos, la plata la tenemos. El problema que hay en este momento es un flujo de divisas.
¿Cómo funciona la compra de combustible? YPFB no es el encargado, no tiene los dólares para comprar. YPFB maneja bolivianos, o sea, nosotros vendemos el combustible a 3.72, si nos costó, vamos a decir, 10.72 bolivianos, los otros 7 bolivianos nos los devuelve el Ministerio de Economía, ya sea en efectivo o en ocres. Nosotros contamos con ese recurso y ese presupuesto. Nosotros con esos recursos solicitamos al Banco Central que pueda hacer el pago en divisas, en dólares, a los proveedores de combustibles. Ellos hacen el pago, no lo hace YPFB. Entonces ellos en este momento tienen un fuerte desembolso por créditos que se tomaron en 2016, 17, 18 y que se están pagando esos créditos, ¿no? Y lo lógico es de que estos créditos, esta plata de créditos se paguen con el ingreso de otros créditos en flujo, ¿no? O sea, entran dólares. Obviamente el crédito puede ser para la construcción de un puente, pero entran esos dólares, genera un flujo. El puente se construye ¿en qué moneda? En bolivianos, pero nos genera flujo de divisas, ¿no? Entonces, estos últimos 2 años hemos tenido más pago de créditos que ingreso de divisas por créditos. Entonces, este bache, esta coyuntura que estamos teniendo en este momento es por falta de divisas para convertir los bolivianos en divisas para pagar el combustible, ¿no? O sea, entonces el presupuesto que tenemos como YPFB está ahí, los recursos que tenemos como YPFB están ahí, el problema que tenemos es un flujo de divisas. El flujo de divisas es el problema, por eso se necesitan los créditos que de alguna forma, bueno, entiendo, hacen moverlo. La ciudadanía no entiende, ¿verdad? Y es más, en la Asamblea Legislativa, bueno, han confundido, nosotros no tenemos ningún crédito que tenga que ver con combustible, entonces, cuando usted lo explica, ya es otra cosa. Pero, de todas maneras, ¿cómo se puede solucionar? Escuchaba que usted manifiesta ya la posibilidad de las criptomonedas. Le pregunto, ¿esto primero es correcto? Y segundo, ¿por qué no se lo hizo antes? Si ya tenemos este problema con la divisa norteamericana, ¿por qué recién y no antes? Por favor, presidente. Bueno, es un paquete de medidas, ¿no? Nosotros estamos esperando de que haya la aprobación de algunos créditos, porque lo lógico es de que se tienen que aprobar los créditos para poder hacerlo de manera convencional, de la manera que se tiene que hacer. Las criptomonedas es una salida, es una opción, además es una parte del programa que tenemos que aplicar para dejar de depender de esta divisa para la compra de combustible. Entonces, con la criptomoneda estamos viendo que es una salida, la vamos a utilizar para poder apalear de alguna manera algunos sectores productivos que puedan necesitar el combustible y algún porcentaje también que podamos importar tal vez directamente con criptomonedas. Entonces es una salida, es una opción que tenemos en este momento poder utilizar la criptomoneda. Tenemos que ver cómo podemos hacerlo, porque es la primera vez que se va a implementar y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Bien, permítame, por favor, presidente, estamos compartiendo esta entrevista porque es de interés de todo el país. Saludamos a nuestros colegas en la ciudad de Cochabamba. Está Mariana Dupleich, aquí ya la saludo, y está Edmundo Gutiérrez también en Santa Cruz de la Sierra. Empezamos con Mariana, que tiene algunas consultas desde Cochabamba. Buenos días, Mariana, adelante, por favor. El presidente Dorgaten está escuchando. Adelante, por favor, presidente. Gracias, César. Buenos días, Edmundo, y también al presidente de YPFB, Armin Dorgaten. Gracias por esta entrevista. Le hago una consulta, Armin. ¿Qué volúmenes de combustible están ingresando actualmente a nuestro país? Porque en la conferencia que daban precisamente con el ministro de Hidrocarburos, hablaban de una reducción incluso al 50%. Esto no da abasto para todos los sectores productivos y es por eso que se ha generado tanta preocupación. Bueno, en realidad nosotros en este momento estamos ingresando y la planta de Arica está trabajando al 100%. Con nuestra planta de Arica trabajando al 100%, que estuvo trabajando durante todo el tiempo, estamos hablando de un 50% del abastecimiento garantizado. Además, estamos ingresando combustible por Perú, que con eso estamos hablando de un 10% adicional. Entonces, estábamos despachando hasta hace poco el 60%. Ahora estamos comenzando ya la descarga de cisternas en Palmasola, con lo cual vamos a ir incrementando los despachos hasta el fin de semana, ¿no? Entonces, vamos a ir incrementando los volúmenes. Para el sector productivo, evidentemente, es una preocupación que tenemos, y es lo que hablábamos con César hace un momento. Hemos habilitado la compra de criptomonedas, entonces a partir con el uso de las criptomonedas estamos ofreciendo al sector productivo, ya sea también la parte minera o agroindustrial, que puedan adquirir el combustible y nosotros hacemos la compra a través de criptomonedas, ¿no? Entonces, para poder garantizar un 100%
del abastecimiento. Y hemos tenido reuniones con los diferentes sectores, ellos están analizando la propuesta y bueno, nos dirán si están interesados o no en poder garantizar su cosecha, en poder garantizar la continuidad de sus operaciones bajo este plan de emergencia, porque es un plan de emergencia, no es algo que lo vamos a utilizar continuamente en el tiempo, es un plan de emergencia para pasar esta coyuntura, como este plan de emergencia para poder garantizar su diésel. Bien, este es un plan de emergencia para pasear en toda esta coyuntura, pero es una coyuntura que no la estamos viviendo recientemente, Armin. ¿Hace cuánto tiempo estamos pasando por esta situación? Y recién en esta semana salen a dar una conferencia de prensa con estos datos y esta información que alarmó, que generó caos y que ya de por sí ha generado que la gente se vaya a hacer filas a los surtidores, que crea que ya no va a haber combustible porque probablemente sí vaya a ocurrir esto. ¿Hace cuánto Bolivia pasa por esta situación, Armin, y recién se lo dicen? No, Mariana, no es de que no hay combustible, y es importante mencionar, estamos hablando sobre despachos, que estamos despachando combustible, está el combustible ahí en menores cantidades y más bien estamos diciendo lo contrario, vamos a ir incrementando los despachos, o sea, sí va a haber combustible. Justamente la gente se fue a las estaciones de servicio por declaraciones como no hay combustible, no va a haber, se va a acabar la subvención, no va a pasar nada de eso, ¿no? Respecto al tema de los créditos, no es la primera vez que lo estamos planteando, no fue un tema de divisas necesariamente lo que pasaba, pero sí nosotros teníamos una necesidad mayor de importar combustible para poder tener más saldos en tanques. Y esto lo dijimos, incluso lo dijo el presidente hace tiempo atrás, había un crédito por COVID que nunca se aprobó, que ya se lo había gastado y que solamente era reponer lo que ya se había gastado, y esto eran divisas que estaban ahí para aprobarse, y lo pidió el presidente y lo dijo, esto lo podríamos usar para combustible. Yo también lo dije, o sea, sería excelente que podamos tener la aprobación de este crédito porque eran alrededor de $100 millones. Con $100 millones podíamos tener por lo menos 14 días de saldos en tanques. Y esto lo dijimos hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros pedíamos las divisas y nos daban la cantidad que necesitábamos para poder funcionar. Entonces, cuando teníamos un bloqueo, cuando teníamos algún problema climático, nos generaba problemas, nos generaba filas por 3, 4 días. ¿Por qué? Porque teníamos la cantidad de combustible justa para poder operar, ¿no? Entonces nosotros necesitábamos más y lo pedimos que la Asamblea pueda aprobar los créditos para que podamos aumentar nuestros saldos en tanques. Ahora ya, bueno, la situación se puso más crítica, no pudimos obtener la cantidad de recursos suficientes debido a que hay que pagar créditos y no tenemos créditos que ingresan, y bueno, la situación ya por el tema de flujo de divisas ya se generaron las filas. Bien, sí, las filas se han generado y muchísimo. La gente que duerme 2, 3 días incluso para cargar diésel en Cochabamba, en Santa Cruz, el tema de la gasolina, que tal vez son los departamentos más conflictivos. Decías, Armin, hay combustible, pero ¿en qué cantidad hay combustible para generar estas filas? ¿Hay muy baja cantidad? ¿Se ha disminuido en un porcentaje significativo o es realmente el 50% como lo decían en la conferencia? Ahorita estamos con más del 50%, como digo, Arica está al 100% despachando, con Arica despachando al 100% podemos cubrir 50% la demanda. Tenemos operación desde Perú, que estamos con un 10%, y hoy comienza operación desde Palmasol. Entonces vamos a comenzar a tener mayores volúmenes. Hemos estado al 50% en algún momento, hemos subido al 60%, evidentemente con las noticias, con cómo también malinterpretamos a veces en algunos medios de comunicación lo que decimos. Después de la conferencia de prensa que dimos hace 2 días, se dispararon las filas. ¿Por qué? Porque la noticia fue no hay dinero para pagar combustible, cuando no era esa el fin de la conferencia de prensa. El fin de la conferencia de prensa era decir a los sectores productivos tenemos esta oferta que realizarles. ¿Por qué? Porque estamos con falta de flujo de divisas para la compra de combustible, entonces queremos garantizar al sector productivo. Esa era la conferencia de prensa, pero ¿qué salió de la conferencia de prensa? No hay plata, no va a haber combustible, y toda la gente se fue a las estaciones de servicio. Las filas van a ir bajando, tienen que ir bajando. ¿Por qué? Porque estamos ingresando el combustible y obviamente va a pasar el momento de cargar, aunque estoy con medio tanque, cargar gasolina, porque me dicen que no va a haber. La gasolina va a llegar, el diésel va a llegar. Primero vamos a ir arreglando el tema de la gasolina, estamos distribuyendo mayores volúmenes de gasolina, posteriormente vamos a ir ingresando mayores volúmenes de diésel, pero esto lo vamos a ir aumentando los despachos paulatinamente, y el Ejecutivo está trabajando en una solución ya más definitiva para poder evitar el tema del flujo de divisas.
Gracias. Estamos conversando con el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Armin Dorgaten, y en Santa Cruz nuestro colega Edmundo Gutiérrez tiene también una consulta. Adelante, Edmundo, por favor. Buenos días, Santa Cruz. Gracias, César. Buenos días. Mariana, también el presidente de YPFB. Sí, hablando, presidente, sobre la oferta que se le hizo al sector productivo de poder importar diésel a precio internacional, llegando a costar unos 11.50 más o menos. Usted hace un momento mencionaba que YPFB tiene la platita, pero no tiene las divisas, no tiene los dólares. Entonces, ¿cómo sería para garantizar aún así la importación del diésel, ya sea a precio internacional, si aún así no se tienen las divisas, presidente? Usando criptomonedas. La otra opción que estamos visualizando es el uso de criptomonedas para la compra de combustible. Esa es la forma en la que estamos haciendo esta oferta. Tenemos que ver cómo funciona, vamos a ver, y creemos de que podemos ofrecer al sector productivo a precio internacional utilizando criptomonedas el combustible. Y vuelvo a repetir, o sea, si el sector productivo quiere importarse, o sea, la libre importación ya está hace meses. Si el sector productivo, cualquiera, sea minero, sea del agro, quiere importarse el combustible por otro medio, lo puede hacer. Solamente como YPFB estamos ofreciendo una opción más para que ellos puedan obtener el combustible. Si ellos quieren hacerlo por otro medio, pueden hacerlo. Ellos ya lo solicitaron hace meses, poder importarse su combustible. Se les dio primero para el autoconsumo, después dijeron no, solo para el autoconsumo no se puede, necesitamos que alguien lo comercialice. Perfecto, lo volvemos a aperturar y hoy cualquier persona que quiera puede importar su combustible, ¿no? Entonces está ahí la opción. Solamente YPFB da una opción más de nosotros hacemos el servicio de importación y lo podemos hacer significativamente más barato que el resto porque tenemos mayores volúmenes contratados, ¿no? Entonces es una opción y lo hacemos a través de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque hay dos formas de generar dólares en el país. Es o las exportaciones o los créditos. Entonces en este momento estamos corriendo solo con una pierna porque los créditos nos cortaron la pierna de los créditos. Entonces solamente se puede generar dólares de una manera. Y la salida de dólares es de dos, lo mismo. Importación de combustibles es una de las salidas de dólares y la otra salida de dólares es el pago de créditos. Entonces pago de créditos con ingreso de créditos debería ser estable, o sea, debería ser compensado. Y importación de combustible con las exportaciones deberíamos compensar. Está compensado, pero en el momento que necesitamos pagar un crédito tenemos que sacar de la... Estamos corriendo solo con una pierna. Muy bien, ahí estábamos escuchando entonces las palabras del presidente de YPFB con relación a que se han habilitado el uso de criptomonedas, y quiero arrancar por ahí con el diputado Jairo Guiteras porque dijo Armin Dorgaten, vamos a ver, ha dejado como abierta la posibilidad que es como un tipo de experimento en primer lugar, habilitar las criptomonedas para ver si le funciona para adquirir combustible. ¿Qué le parece esto, diputado? Vamos a ver cómo nos va con las criptomonedas, dijo. Lo primero que nada, y hay que decirlo con absoluta claridad, el tipo de cambio al que se cotizan las criptomonedas. Yo lo desafío al presidente de YPFB a que encuentre una sola criptomoneda que se cotice al tipo de cambio oficial. Ninguna se cotiza a 6.96. Las criptomonedas están aproximadamente en 11.20, 11.50, 11.30. ¿Qué implica esto? Porque pareciera no ser relevante, pero esto implica que el gobierno, al utilizar criptomonedas, reconoce que existe un tipo de cambio paralelo. Y al reconocer que existe un tipo de cambio paralelo, al gobierno le quedan dos caminos: o establecer de una vez por todas la devaluación de la moneda boliviana, que ya está absolutamente clara, o en su defecto, si no hacen este ajuste con la moneda y utilizan las criptomonedas, el diferencial entre el tipo de cambio oficial y el valor al que cotizan la moneda se puede constituir en un daño económico al Estado. Entonces el gobierno se mete a un callejón sin salidas. O tienen que devaluar o van a incurrir en daño económico al Estado. Complicado tema. Y diputado, volviendo también a la susceptibilidad que hay también con su denuncia que usted realizaba, porque el gerente de Bot Trading, que es la empresa subsidiaria de YPFB con la que trabaja para importar combustible, es también gerente de YPFB Refinación y gerente de YLB, ¿cierto? ¿Qué se puede hacer con esto? Sin duda alguna. Primero que nada hay que decir algo con absoluta claridad. La Constitución es absolutamente clara. Las personas no pueden percibir doble remuneración del Estado. Y aquí tenemos un caso de una persona que está, más allá de lo ético,
que está recibiendo doble o triple remuneración del Estado. ¿Y por qué pasa esto? ¿Cómo llega él ahí, diputado? Aquí estamos nosotros llevando adelante una investigación sobre los vínculos que tiene esta persona con el hijo del presidente Luis Arce. Tenemos información de que es una persona muy cercana a la familia del presidente y que lógicamente para este tipo de actividades necesitan personas de confianza que no vayan a denunciarlos después. Estamos investigando cuál es el vínculo y tan pronto tengamos novedades las daremos a conocer al pueblo boliviano. Ahora, entonces, ¿se debe llevar a cabo una investigación penal, una interna? ¿Qué se debe hacer con este gerente de estas 3 instituciones ahora, diputado, que usted está investigando? Lo primero que nada es que se lo debe destituir de alguna. No puede ser que tengamos una persona que firme como vendedor de combustible y firme como comprador de combustible y aparte sea el gerente de yacimientos de litio de Bolivia. ¿Y sabe cuánto gana? Vamos a hacer la revisión en la página de la Contraloría, no la hemos hecho todavía, pero aquí hay algo que va más allá del sueldo. Son los hechos de corrupción que se llevan adelante. Bot Trading, la empresa paraguaya, ya tiene denuncias de corrupción de más de 6 millones de dólares el 2023. Entonces, aquí más allá del sueldo, el sueldo termina siendo nada para ellos, están las irregularidades en los precios de compra de combustible. Yo denuncié anteriormente una compra de combustible a un precio en un día y 3 días más tarde la misma compra a otra empresa en el mismo puerto con las mismas condiciones al doble del precio del producto. Esos son hechos de corrupción y eso es lo que vamos a investigar. Bien, diputado, bueno, quiero agradecerle por los minutos que nos ha regalado esta mañana para poder conocer un poco más al respecto de esta situación. Gracias. Muchas gracias, buen día. Será hasta un próximo contacto. Bueno, así es la situación. Hemos escuchado al presidente YPFB, esta denuncia del diputado y se complica por ahora la situación del abastecimiento de combustible. Continuamos con más.